Ucrania está progresando en su contraofensiva contra las tropas rusas, según afirmó el secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg. Sin embargo, el presidente de Rusia, Vladimir Putin, afirmó que esa contraofensiva será un fracaso. Con esta noticia comenzamos el informativo en Deutsche Welle. Yo soy Carol Guerrero, los saludo desde Berlín. Arrancamos con titulares. Rusia ataca otro edificio residencial en el centro de Ucrania, matando e hiriendo a varias personas, mientras Kiev anuncia nuevos avances y ganancias de territorio en su contraofensiva contra las fuerzas rusas en el sureste del país. En Ucrania, 10 personas murieron tras los bombardeos lanzados la pasada noche por Rusia contra un edificio de viviendas de la ciudad de Kryvyi Rih. Decenas de civiles resultaron heridos. Los misiles impactaron contra un edificio de 5 plantas y algunas personas continúan sepultadas bajo los escombros. También se informó de ataques aéreos en la capital Kiev, donde las autoridades locales aseguran haberlos repelido gracias a sus defensas antiaéreas. Restos calcinados de otro ataque contra edificios residenciales en Ucrania. Los misiles impactaron en la madrugada del martes contra este edificio de viviendas, dejándolo en llamas y destruyendo todo a su alrededor. Decenas resultaron heridos, otros murieron y un número aún sin determinar de víctimas siguen bajo los escombros. Cuando logramos salir de los escombros, lo primero que vi fue gente que salía desnuda, con niños de las viviendas vecinas que también fueron destruidas. La gente traía zapatillas, batas, agua, mantas para los niños y nos preguntaban, ¿cómo los podemos ayudar? Vengan a nuestras casas, así es aquí la gente. Fueron muchos los edificios dañados en Kryvyi Rih. Según las autoridades, fue un ataque masivo de misiles contra la ciudad natal del presidente Volodymyr Zelensky. Mientras los locales evalúan los daños, las tropas ucranianas afirman que están haciendo retroceder a las fuerzas invasoras rusas. Kiev afirma que su contraofensiva recuperó pueblos en las regiones de Donetsk y Zaporilla, anexionadas por Rusia ilegalmente el año pasado. Estas imágenes fueron filmadas en la localidad de Storozheve, en Donetsk. El ejército ruso, por su parte, afirma haber repelido los intentos de Ucrania de avanzar en la zona. Los combates son cruentos, pero nuestra estrategia está en marcha y eso es crucial. El enemigo pierde exactamente lo que necesitamos y aunque estos días el clima es adverso y la fortaleza de nuestros soldados da resultados. Doy gracias a todos los que combaten y a los que apoyan a nuestras brigadas de la manera que sea. Las afirmaciones de Kiev aún no han sido corroboradas, pero mientras Rusia sigue atacando edificios civiles, las noticias de los logros de Ucrania en el campo de batalla permiten confiar en un futuro sin guerra. Por su parte, el presidente de Rusia, Vladimir Putin, admitió este martes que el ejército de su país perdió 54 tanques desde el inicio de la contraofensiva ucraniana el 4 de junio. En un encuentro con corresponsales de guerra, también reconoció que Rusia pudo prepararse mejor para los anunciados ataques de Kiev. Putin aseguró que el ejército ucraniano está sufriendo bajas masivas en el marco de su contraofensiva lanzada en varios sectores del frente y afirmó que la aviación y artillería rusa han destruido cientos de tanques y blindados, muchos de ellos suministrados por Occidente. Además, responsabilizó a Ucrania de haber bombardeado deliberadamente con misiles HIMARS la presa de Kakhovka. El ataque, recordemos, dejó al menos 17 muertos y obligó a evacuar a miles de personas. Con más informaciones de la situación en Ucrania se encuentra el periodista Mikel Ayestarán, a quien saludamos a esta hora en Zaporilla. Mikel, buenas noches. ¿Cómo avanza la contraofensiva ucraniana? ¿Qué nos puedes contar al respecto? Según los datos del Ministerio de Defensa, las fuerzas ucranianas habrían logrado liberar al menos 7 aldeas en los últimos 7 días. Se trata de un avance que es más simbólico que estratégico, pero realmente ha traído ánimo
a las tropas y ha traído también ánimo a la población ver esas imágenes de nuevo de sus soldados izando la bandera ucraniana en lugares que tenían los rusos ocupados desde el comienzo de la guerra. Ya hemos oído cómo por parte de la OTAN siguen muy de cerca todo lo que ocurre, confirman este avance ucraniano, pero también advierten que esta ofensiva va a ser larga y va a ser sangrienta porque en esta parte sureste del país, el frente sureste en el que nos encontramos, es donde Rusia precisamente tiene más fuerte toda lo que es la línea defensiva. Por lo tanto, estamos solamente en el comienzo, se han producido esos avances y, sobre todo, lo que tienen las tropas ucranianas es presión por parte de Occidente. Quieren demostrar que las nuevas armas que les están llegando realmente son efectivas y pueden marcar una diferencia sobre el terreno. Miquel, hoy se cumple, entre tanto, una semana del rompimiento de la presa Nueva Kajovka. ¿Cómo es la situación 7 días después de esa catástrofe? 7 días después, Ucrania y Rusia siguen culpándose mutuamente de este desastre, que es el mayor desastre ecológico que sufre Ucrania desde el desastre de Chernóbil. Así insisten una y otra vez los mandatarios en Kiev. El nivel del agua ya está bajando poco a poco y hay que decir que esto hace que muchos vecinos puedan volver a lo que eran sus casas y encontrarse pues cómo está todo, ¿no? Después de una semana en la que ha estado inundado. Se han tenido que evacuar a miles de personas y todavía lo que sí insisten las autoridades en que es pronto para evaluar la magnitud de lo que va a ser las consecuencias de este desastre. Nosotros hemos pasado varios días en Jersón, hemos visto ya cómo se empezaban a ver los animales muertos, muchísimos peces muertos también, y por eso lo que están haciendo las autoridades es alertar del grave riesgo que tiene ahora también a nivel de salubridad. Es un gran desastre. De momento, ucranianos y rusos siguen culpándose y los que pagan una vez más son los civiles. En este lado de la orilla del Dnieper son los civiles, sobre todo de Jersón, de los barrios más cercanos al Dnieper, que se han convertido en una auténtica zona cero porque son barrios que todavía, a día de hoy, una semana después, siguen cubiertos por el agua. Miquel, ahí estarán en Zaporilla, Ucrania. Gracias por estas informaciones. Gracias a vosotros.